Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con un clásico del mundo del motor y es nada más y nada menos que el Mini, sí señores, el Mini 3 puertas, Mini Cooper, un clásico del mundo del motor que ha ido evolucionando durante los últimos años a un coche mucho más grande, más moderno, más tecnológico, pero guardando siempre la esencia y el ADN de la marca Mini. Un coche que sí o sí es un coche prácticamente capricho. Tenemos en esta oportunidad una unidad que yo la valoraría como la unidad intermedia para no gastarte demasiado en opcionales y en mucho equipamiento, que es esta Mini Cooper 3 puertas, gasolina de 156 caballos, sin hibridación ninguna y por eso tenemos la etiqueta C. Tenemos otras alternativas, incluso tenemos las más deportivas John Cooper Works, que si quieres tener ya una versión mucho más potente tendrás esas opciones, pero en este caso tenemos esta unidad que a lo largo del vídeo iremos también configurándolo para que lo veáis cómo está configurada esta unidad en particular de la flota de prensa. Así que nada, vamos a ver qué nos trae esta nueva versión del Mini 3 puertas 2025. Dentro intro y empezamos. Sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Comenzamos con el repaso de este Mini 3 puertas. Vemos este ADN, vamos, inconfundible de Mini, con estas ópticas ovaladas, también con toda esta nueva parte del carenado principal, el logo de Mini. Ahora también lleva unos toques cobres en su diseño y vemos también que mantiene las aristas, sobre todo del capó, quizás un poco más suaves, más llevadas a curvas. Sobre todo aquí también vemos estos paragolpes más limpios junto con el carenado, esta parte baja del faldón también en negro mate, pero con un estilo muy limpio, más suave, líneas mucho más suaves, llevando a más curvaturas. Sobre todo fijaros aquí en la zona del paso de rueda, que va prácticamente en el corte de la curva del capó. Vemos también pasos de rueda muy grandes en esta zona de la rueda, y en este acabado llevamos estas llantas que son de tamaño 17 pulgadas y unas medidas 2.15/45 para las gomas. Vemos también el nuevo formato de espejos, así rectangulares, con bastante curva, y toda esta zona característica también de Mini se mantiene aquí en la parte delantera y va por todo el lateral del coche, a toda la vuelta del coche. Llevamos el acostumbrado techo en negro brillo, podemos configurarlo también en diferentes colores. Toda esta zona muy limpia, como veis, todo muy limpio, solamente marcando las aristas en el paso de rueda, y esta parte baja también muy grande en negro mate. Llevamos doble techo, esta zona delantera es practicable y la zona trasera es fija, pero tenemos doble cortinilla en la parte interior. Antena con pivote, el alerón aquí muy pequeñito, con su tercera luz de freno justo aquí en el cristal. Tenemos el limpialuneta y aquí encontramos la saga, una saga con el nuevo formato, los nuevos pilotos traseros, también con esa firma británica en el efecto de la luz, y en la zona central vemos esta barra en negro brillo donde nos indica la versión, en este caso Cooper a secas. Tenemos el Cooper S un poco más potente, pero este es el Cooper a secas. El paragolpe es muy simple también, sensores allí integrados, y esta terminación del paragolpes en negro mate, ahí también con la parte de la marcha atrás muy fina, una luz muy fina ahí en esa zona, y no vemos ningún tipo de salida de escape ni nada. Los catadióticos en los laterales y una saga que marca mucho músculo en la zona de la cintura, un coche que te quiere aparentar mucha más anchura de la que realmente es. ¿Qué os parece este nuevo diseño de Mini?
¿Os gusta? ¿Os compraríais este coche? ¿No? Dejadlo aquí en los comentarios. Vámonos adentro. Bueno, vamos a ver el interior. Empezamos por el maletero, un portón ligero, pequeñito. Aquí vemos esta parte de la bandeja también muy pequeñita, y tenemos 210 litros de capacidad mínima hasta los 725 litros de capacidad máxima, abatiendo los asientos. Es un 4 plazas, la banqueta digamos que tiene una parte proporcional para la zona central, que es esta lo que está detrás del conductor, y luego está un poco más pequeña para el lado del copiloto. Sin embargo, es un 4 plazas. Esta configuración, 210 litros de capacidad mínima, se ve regulada por una bandeja que tenemos a doble altura, que podremos también o bajarla o subirla un poco, y además tener doble espacio en la parte baja para objetos más pequeños y que no estén aquí a la vista en el maletero. Un maletero bastante polivalente para este 4 plazas de 3 puertas del Mini, así que mantenemos una esencia y una practicidad en esta nueva generación. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a entrar a este Mini 3 puertas, entramos a las plazas delanteras y bueno, encontramos nuevo salpicadero con este formato, con el protagonista principal de este interior, que es esta nueva pantalla con el nuevo sistema multimedia del grupo BMW que implementan aquí para Mini, que la verdad es que es una auténtica pasada, como tenemos aquí expuesto todo la información del coche, y la verdad es que está bastante bien. Una pantalla, bueno, ahora mismo nos indica que estamos con la puerta abierta. Si pulsamos aquí tenemos, por ejemplo, conectar el teléfono, navegación, la radio, aquí mandos de voz, el tiempo. Estamos a 36 grados, señores, así que el consumo en estos últimos 305 kilómetros, hemos hecho otros 300, ha sido 2 lecturas, ahora lo hablaremos, y aquí un poco más de información. El odómetro general, un coche que no lleva ni 3.000 kilómetros, y la autonomía que tenemos aún restante. Toda esta zona de resumen donde podremos ir a los diferentes sistemas que tenemos, Android Auto y Apple CarPlay. Aquí los sistemas de ayudas a la conducción. Generalmente desactivamos el aviso de límite de velocidad para que no nos dé la alerta sonora y nos moleste. Tenemos aquí la radio, el clima, la navegación y el teléfono, ¿vale? Aquí si damos tenemos, como os he dicho, aquí el resumen, tenemos Alexa también incluido, conducción aquí para grabar, que podremos gestionar todo lo que es el vehículo. Estos son menús ya filtrados para poder acceder más rápido a las aplicaciones. Tenemos el clima para la temperatura y toda esta zona también, calefacción para el volante y para el asiento de ambos asientos delanteros. Aquí tenemos este centro, selector de cambio, freno, aquí el modo de conducción que se llama experiencias, que vamos seleccionando y nos va a evocar. Tenemos core, green, personal, vivid, timelapse y balance, ¿vale? En este caso vamos a seleccionar el core. De momento aquí tenemos también volumen ya encendido y estos accesos rápidos también para acceder, por ejemplo, en este botón a las ayudas a la conducción, cámaras y desempañantes. Aquí en este modelo tenemos el opcional para anclar y carga inductiva del móvil con esta goma, 2 portabebidas, aquí una bandeja grande, 2 puertos USB-C, un conector tipo mechero y este reposabrazos que está bastante bien. No es ninguna guantera, no tenemos ningún tipo de uso en este sentido, es fijo. Y aquí una guantera, bueno, con tamaño considerable, únicamente para documentación y alguna cosilla más. Tenemos las bandejas en ambas puertas y todo este entramado que le da un estilo casual al interior. Ahí vemos el Hub Display con la información allí expuesta, y llevamos también el equipo de audio Harman Kardon en este paquete que incluye en este coche. Aquí vemos toda esta zona también de iluminación y abrir y cerrar el techo. Vamos a abrirlo para que veáis la velocidad. La cortinilla es manual, queda de esta manera, al igual que la trasera, ¿vale?
Y aquí vemos un vistazo también de las plazas traseras. Plazas traseras que son cómodas para 2 ocupantes, pero obviamente este coche está destinado más que todo para un uso de 2 plazas delanteras y las traseras para gente más pequeña o incluso un poco más grande, pero para momentos puntuales. Vemos aquí un poco el volante, su tamaño, toda esta zona, aquí las luces intermitentes y limpias aquí automático. Así que nada amigos, ya solo queda ponernos ya en marcha a ver qué tal va este Mini 3 puertas en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya estamos al volante de este Mini 3 puertas, motor 156 caballos, gasolina pura. Vamos a pasar por nuestra zona de imperfección del asfalto, bueno, del pavimento. A ver si hay ruidos, crujidos. Únicamente se oye un poco la mochila en el maletero que está tocando con la bandeja, pero muy buen ajuste. La verdad es que está muy bien insonorizado y ajuste. Es un coche que apenas se va a acercar a los 3000 kilómetros, un coche bastante nuevo, pero bueno, como siempre hacemos esa prueba. Tenemos un motor 3 cilindros en línea, 230 Nm a 156 caballos que ofrece este motor, con una caja automática de 7 velocidades. Eso sí, no llevamos ni levas ni opción que tengamos que hacer un uso manual, ¿no?, del coche. En este caso, lo único que podremos elegir es un modo L, que nos retiene un poco más el coche, pero vamos, que sería como la segunda de toda la vida, ¿no?, que tenemos en estas cajas automáticas. Lo primero a destacar en este coche, sinceramente, es su calidad de rodadura. Un silencio, y a pesar de llevar un motor 3 cilindros que suelen ser bastante rudimentarios, ¿no?, con respecto a otros motores, se siente una buena calidad de insonorización, al menos en bajas marchas. Cuando aceleramos ya esa magia se va un poco, se siente la rumorosidad del motor, pero lo que es la marcha en sí de ruedas, suspensiones, la verdad es que es muy confortable. Vamos a pasar el modo de experiencias, pasamos de Core a Go-Kart, que es el modo más deportivo, mayor reacción al pedal del gas. Aquí nos indica la acción del motor, los newton, las fuerzas G y la presión del turbo y temperatura del motor. Una gráfica un poco más deportiva, más dinámica, para, bueno, llevar esa emoción y los datos, por supuesto, del motor. Un coche que mantiene, o incluso, en mi humilde opinión, mejora en esta generación ese go-kart feeling, ese toque más aplomado y más directo al suelo, una dirección que es bastante asistida. Me hubiese gustado un poco más de comunicación, pero a día de hoy ya tanta ayuda electrónica es lo que tiene, ¿no? Es un coche que se nota, obviamente, que cuando dirigimos el coche hay una pequeña reacción diferente, no, pero sí que tarda en responder, pero lo hace perfecto. O sea, tiene una inercia adecuada entre parte electrónica con la parte humana, ¿no?, lo que hacemos. La verdad es que no he notado nada negativo que nos dé inseguridad, más bien todo lo contrario. Pero sí que hay que mencionar que no es ese tacto tan manual o tan directo como era otras generaciones pasadas. Pero bueno, quitando ya esta parte melancólica, el coche tiene una buena suspensión, muy directa, bastante incluso durilla con respecto a otros competidores. Mantiene, ya os digo, ese paso por curva impecable, y eso que esta unidad no busca esa deportividad ni nada. Es un motor 156 caballos
y con lo necesario para tu día a día o incluso viajar. Sí, viajar, aunque sea un 4 plazas, es un coche destinado para personas que, bueno, viajen solas o viajen con una persona, ¿vale? Y que tengas esas 2 plazas traseras de manera prácticamente opcional, ¿no? Pero que son bastante válidas. Tiene un espacio correcto, tenemos un túnel central, un posavasos que, bueno, no nos va a molestar porque es simplemente 2 plazas. Hipotéticamente fuese un 3 plazas, esto sería básicamente imposible o muy incómodo llevar ese túnel tan elevado en la zona central, pero bueno, tenemos una banqueta correcta. En cuanto a altura, el coche mantiene la altura prácticamente inalterada en todo dentro del coche por sus formas, y la verdad es que está muy bien. Tenemos este techo trasero que también le da bastante iluminación al interior, y toda esta parte frontal mantiene el pilar tan pequeñito. Incluso tengo la sensación de que el parabrisas es un poco más alto con respecto al predecesor, un poco más alto, y tenemos mayor visibilidad. Me da esa sensación. Es un dato bastante curioso que, si logro tenerlo para la edición del vídeo, lo colocaré, pero si no, déjalo aquí en los comentarios si tienes ese dato. Un coche que me ha llamado mucho la atención, la tecnología, las ayudas a la conducción, un coche muy completo. El sistema multimedia, vamos, impecable. Tenemos también lo que es la ayuda al aparcamiento, también muy útil, aunque es un coche pequeño y fácil de aparcar, pero bueno, nunca está de más las ayudas. Y un espejo a lo rectangular, ¿no?, con su ángulo muerto integrado y bastante bien hecho. En cuanto a la visibilidad por la parte interior, correcta, porque aunque llevemos personas allí detrás, al menos que llevemos a Pau Gasol, no nos va a limitar demasiado a esa visibilidad, y al coche, al ser pequeño, con estos grandes espejos exteriores estaríamos solventados. Bueno, en cuanto a capacidad, autonomía, es un coche gasolina, depósito de combustible de 44 litros y nos ofrece una autonomía cercana a los 580 y 600 kilómetros. Al menos es el dato que nos ha dado. Y en cuanto a consumos, bueno, en cuanto a consumos es bastante variopinto. Si lo llevas en modo eco y únicamente en ciudad, a ritmos muy tranquilos, podremos estar tocando los 6 litros aproximadamente de media. Bajar, sí, lo puedes bajar, pero yo diría más que todo en orografía muy plana, carretera, donde no exijas demasiado al coche, ahí podrías bajar a 5,8 más o menos. Pero nosotros, que hemos andado siempre en orografía variada, autovía, adelantamientos, bueno, el uso que le puedes dar normal, tampoco ir siempre a saco con el coche, pero sí disfrutando de la conducción sin preocuparnos, pues ya habéis visto que tenemos una media de 7,3 a 7,6 litros. Una media de consumo quizás elevada, teniendo las cifras del coche, tamaño, pero no olvidemos, un motor turbo, no hay ayudas de hibridación alguna, con lo cual, además del tema de etiquetas, llevamos etiqueta C, pues no tenemos ese apoyo eléctrico para tener una reducción, al menos en consumos. Pero bueno, tenemos 156 caballos y yo creo que es un consumo bastante aceptable para ser un gasolina turbo puro, ¿vale? Me gusta cómo está planteado este coche, no le veo mucho problema en cuanto a conducción, frenada correcta, no tenemos ningún tipo de regeneración posible. La verdad es que me ha gustado muchísimo este Mini porque mantiene ese feeling de toda la vida de este coche pequeño urbanita, pero que se ha ido convirtiendo en capricho de muchos garajes. Así que nada, me detengo y os cuento mis conclusiones. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Mini Cooper, 3 puertas, gasolina, etiqueta C. Estamos valorando obviamente un precio en el rango de los 24 hasta los 29.000 euros, dependiendo de configuraciones, paquetes elegidos y eso. Luego tenemos el Cooper S, que es un poco más caro y obviamente más potencia, y luego ya los John Cooper Works, que ya pasamos otra barrera, tanto de equipamiento, detalles y sobre todo precio. Pero en esta oportunidad el Cooper es la versión idónea para quien busca el Mini para sus trayectos sin tener tampoco demasiada potencia, y que obviamente quieren tener el coche porque les gusta, pero no valoran demasiado la parte de motorización. Eso sí, en este caso la etiqueta C para esta motorización la veo bastante lineal para un uso, bueno,
para quien no tenga que entrar sobre todo en ciudades con restricciones, ¿no? Y que rehuye todavía de esta era electrificada, híbrida y toda esa historia. Mantenemos estas motorizaciones, eso me parece una clara opción para una marca como Mini, que se lo puede permitir y ofrecer estos productos a sus clientes. Un coche que sigue, vamos, manteniendo su esencia de conducción impecable. Me encanta cómo va aplomado en la carretera, las ayudas a la conducción mejoran aún más la experiencia, sobre todo a nivel de seguridad. Obviamente tanta ayuda a nivel de buscar un poco más la diversión y estar un poco más en contacto y en comunicación con el coche se reduce, pero eso pasa en la mayoría de coches, no es solo en este, pero aquí notas más esa que buscas que el coche tenga esa esencia un poco más de comunicación exclusiva entre conductor y coche, ¿no? Pero bueno, son los momentos que estamos viviendo y hay que seguir adelante. En cuanto a diseño, pues esto para gustos colores, pero la marca mantiene la esencia viva en este Mini. ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no? Dejadlo aquí en los comentarios y no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo y la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online, y también tendremos toda la actualidad y detalles en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, allí todo el momento. Así que también agradecemos a Mini España por la sesión de este Mini 3 puertas gasolina. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.